buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de septiembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura del libro de Ezequiel, capítulo 44, 45 y 46. Ezequiel, capítulo 44, 45 y 46. La Biblia es sin duda alguna el testimonio más claro que nosotros tenemos del Señor. Eh, es un testamento, es un testimonio que el Señor nos ha concedido para conocer a través de ella eh, su voluntad, sus pensamientos, sus instrucciones. Eh, pero también, y es lo más importante, es la promesa del Padre confirmada en el Hijo y dada por el Hijo, que es su Espíritu Santo. Y hoy entendemos que aunque la palabra del Señor es ese testimonio fiel del Señor, hay una promesa que esa palabra estaría en nuestro corazón y en nuestra mente y sería a través de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que haría que esa palabra fuera viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetrara nuestras entrañas, que partiera nuestro espíritu, nuestro corazón, que incluso nos ayudara a discernir las intenciones de nuestro corazón. Y es esa conjugación perfecta, voy a decir de esta manera, esa fórmula perfecta para caminar en la senda del Señor, para caminar de su mano, para poder vivir conforme a ese plan y propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. La guía de la Escritura, el estudio de la Escritura, la lectura de la Escritura, el memorizar la Escritura, todo esto nos lo enseña la misma Biblia, pero todo esto debe ir vivificado o avivado por la presencia del Espíritu Santo. Por eso es tan importante incluso este modelo que nosotros llevamos en este tiempo devocional. Y si usted analiza, así debería ser nuestra cotidianidad con el Señor. Un tiempo de oración, un tiempo de gratitud, un tiempo de también de arrepentimiento, que es lo primero que debemos hacer, un tiempo de reconocimiento, es donde nosotros nos presentamos delante del Señor, nos ponemos a cuentas con el Señor, reconocemos el favor del Señor, adoramos al Señor, pedimos su presencia. Esa es una primera parte de fortalecer la relación con el Señor. Y luego vamos a la escritura, vamos a la lectura de la escritura, al modo como nos lo enseña Nehemías, capítulo 8, versículo 8, prestando atención, poniéndole sentido, de modo que entendamos lo que estamos leyendo. Esa conjugación es lo que nos va a ayudar a nosotros a fortalecer la relación personal, íntima con el Señor. De allí vamos a entender entonces los designios, los planes, los propósitos, cómo el Señor nos va a orientar, cómo el Señor nos va a advertir, también cómo el Señor nos va a corregir. Hay algo a lo que personalmente le temo y es que en la medida en que nosotros afectemos nuestra relación con el Señor, que se fundamenta en la oración y se fundamenta en la lectura y estudio de la Escritura, nos empezamos a alejar de la luz. Y cuando empezamos a alejar de la luz, pues claro, en las tinieblas no tenemos la misma claridad, en las tinieblas ya no podemos discernir qué es bueno, qué es malo, y es donde nuestro corazón casi de manera imperceptible empieza a endurecerse, a llenarse de orgullo, a creerse mejor que los demás, a creer que somos los poseedores de la gran verdad, a creer que somos invulnerables, que nadie es como nosotros. Y es un peligro que nos aparta del Señor. De allí que este acto de madrugar, porque mm, creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos cuesta madrugar, no es algo muy fácil, pero es un hecho es como una manera de también de humillarnos delante del Señor, también de decirle, te doy mi prioridad.
estoy cansado o pues quisiera dormir hasta más tarde, pero necesito subir al monte, a tu presencia, ir a buscar tu rostro. El madrugar implica un esfuerzo, el esfuerzo sin duda alguna ayuda a quebrar la voluntad, ayuda a bajar un poco el orgullo, la altivez y además disponernos para entregarle nuestro corazón, adorarle, reconocerle, bendecirle. Y si ustedes notan este primer tiempo en nuestro devocional es eso, es adorarlo, es agradecerle, es ponernos a cuentas con él, es, y bueno, honrarle. Y luego viene donde anhelamos, esperamos, necesitamos que Él nos dé su orientación. ¿Cómo? A través de la escritura. Pero no es una escritura que simplemente se puede quedar en el papel, porque ¿de qué nos sirve todos los días ir, leer, estudiar, entender tal vez en el tiempo de la meditación? Pero como dice la parábola del sembrador, luego vienen las aves, se llevan esa semilla y se nos olvida. La idea es de que esta escritura esté permanente en nosotros. El Señor le decía a Josué, primero que nunca se aparte tu boca, esté libre de la ley, que lo tengas presente en tu boca. Pero también le dice, medita en él día y noche. ¿Sí? ¿Y cómo meditamos en él? Cuando lo hemos retenido. Y esa es una gran dificultad que a veces podemos tener y es la dificultad de retener en nuestro corazón y en nuestra mente lo que el Señor nos habla. Dice, cuando yo medito día y noche en ella, ¿qué es lo más importante? Y esta es la tercera parte de lo que podríamos decir que es un método fundamental de conocer al Señor. Y la tercera parte sería la acción. Entonces, yo voy y busco su rostro a través de la oración. Yo voy a la escritura para entender sus pensamientos, pero cuando medito en él día y noche, dice, entonces, dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice Josué 1:8. Entonces, lo que viene es la acción, el hacer qué, lo que el Señor me enseñó a través de su escritura, que lo pude comprender y retener como consecuencia de acercarme a Él, disponer mi corazón, labrar mi corazón en la oración, en la adoración. Y me va a permitir entonces poner en obra, poner en práctica o actuar conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuál es la consecuencia? Dice el mismo Josué. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. No quiere decir que no vengan dificultades, no quiere decir que no vengan obstáculos, no quiere decir que no vengan adversarios, no quiere decir que no haya contradicción. Pero dice la palabra del Señor que todo lo que emprendamos nos saldrá bien. El mismo Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 12, dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. De eso se trata, que vamos a tener una postura adecuada, una actitud adecuada para poder vivir independientemente de que sea fácil, sea difícil, haya adversidad, no haya adversidad, porque sabemos que estamos con el Señor, que el Señor está con nosotros, que es lo más importante y que su palabra es viva y eficaz. Y a propósito de eso, hay un versículo en Zacarías 9:12 que es muy, muy, muy especial para mi vida, ha sido muy especial, de mucha consolación. ¿Y por qué quiero empezar? Eh, que a propósito de estos 3 capítulos y todo lo que estamos hablando de Ezequiel, tiene demasiados detalles que simplemente quiero darles una orientación para su lectura personal. Pero dice Zacarías 9:12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Esto es una promesa increíble. Pero ¿a quiénes? Dice aquellos prisioneros que aún tienen esperanza, aquellos que por alguna razón han sido llevados cautivos, algunos que por alguna razón han experimentado limitación. La cautividad o el cautiverio tiene que ver con una limitación. Quien está cautivo, pues no puede hacer lo que quiere ni cuando quiera. Es más, su espacio es limitado, sus movimientos son limitados, su voluntad
por ponerlo de alguna manera, es limitada. Hay muchas circunstancias que pueden limitar a una persona. La enfermedad, la situación de seguridad, una situación de familiar, eh, bueno, laboral, económica. Muchas situaciones pueden limitar la acción de una persona. Y aquí dice algo, pero si aún tienen esperanza, a pesar de estar en algún tipo de cautiverio, cautividad o prisión, vuelvan a la fortaleza. ¿Quién es la fortaleza? El Señor es mi fortaleza. Y cuando a pesar de haber estado en la cautividad, yo guardo la esperanza. ¿Y cómo sé que guardo la esperanza? En que voy a la fortaleza. Quien ha perdido la esperanza no va a la fortaleza, ¿sí? No procura la fortaleza. ¿Cuál es la promesa? Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. O sea que por una dificultad que vino, el Señor promete restaurar. Y cuando hablamos de restaurar, y ahora van a entender por qué estoy empezando por acá, cuando hablamos de restaurar, es que las cosas van a ser como eran antes, incluso mejores de parte del Señor. Les doy un ejemplo, Job, que según la guía devocional en estos días vamos a leerlo, pero Job, ¿qué perdió? Job perdió todo, prácticamente todo. ¿Qué no perdió Job? A pesar de que fue el propósito del enemigo, a pesar de todo, Job mantuvo su actitud y su relación con el Señor. Pero cuando Job supera esta situación, cuando Job, siendo prisionero, mantiene la esperanza y vuelve a la fortaleza, el Señor literalmente le restaura el doble, hablando de Job. Pero volviendo a Ezequiel, en lo que estamos leyendo en los capítulos 43, 44, 45, en todos los que venimos, literalmente vamos a ver cómo el Señor, aquellos que están en cautividad, pero que mantienen la esperanza, que vuelven a la fortaleza, en este caso Ezequiel, les va a dar la promesa de una restitución, de una restauración. Restaurar es volver al diseño original. Cuando nosotros volvemos a Cristo, el propósito es que volvamos al diseño original. El hombre fue plantado en el huerto del Edén. Edén tiene que ver con el deleite, con disfrutar, ¿sí? Y Jesucristo, como le dice Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 5, Jesucristo es ese nuevo Adán. Así que en Cristo Jesús nosotros estamos llamados a restaurar esa vida deleitosa que teníamos en comunión con el Señor. Y eso es lo más importante. No estamos hablando de una vida placentera en este mundo, estamos hablando de una vida deleitosa en el Señor. Y eso es restaurar. Jesucristo restaura la imagen perdida del ser humano. Jesucristo restaura ese plan divino que tenía el Señor con el ser humano, que lastimosamente por el pecado fue desviado. Y eso es restaurar. ¿Y a quién restaura el Señor el doble? Aquel que a pesar de estar en la cautividad mantiene la esperanza y vuelve a la fortaleza. Ezequiel, a pesar de haber sido llevado cautivo, bueno, Ezequiel, Daniel y seguramente muchos hombres, es más, los que están en Babilonia se tendrían en cuenta como un remanente, porque obedecieron las advertencias de Jeremías, porque entendieron que a pesar de que era como contradictorio, el plan del Señor era que en ese momento tendrían que salir de Jerusalén. Y ellos van a Babilonia en obediencia con el dolor que ustedes sepan imaginar. Y en medio de este cautiverio, el Señor toma a Ezequiel y empieza a darle una visión. ¿Qué me sorprende? El capítulo 43 es una promesa extraordinaria y es que el Señor va a devolver algo que era lo más grandioso que tenía el pueblo de Israel y era su presencia. Y en el capítulo 43, el Señor lleva a Ezequiel en visiones, el Señor le muestra a Ezequiel que va a volver su gloria a Jerusalén y al templo. Y eso es extraordinario porque lo que le daba cohesión, lo que le daba identidad, lo que le daba sentido al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, era que había un lugar, un santuario donde la presencia del Señor moraba, Dios en medio de su pueblo. Y dice, y lo voy a leer rápidamente, dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente,
Los que han visto imágenes de Jerusalén, generalmente una imagen de Jerusalén o de hoy, pues, tomada desde el Monte de los Olivos, dirigida hacia la ciudad antigua, y en la ciudad antigua se ven las murallas, en la mitad de las murallas la cúpula dorada, que es podría decir un templo musulmán, ¿sí? Un santuario musulmán que está construido donde quedaba el templo de Salomón, posteriormente el templo de Zorobabel, posteriormente el templo de Herodes el Grande. Y hay una puerta muy particular que se conoce generalmente como la puerta dorada, ¿sí? Está sellada, es una puerta que está sellada con ladrillo. Algo además que hicieron los musulmanes fue colocar a la entrada, antes de llegar a la puerta, un cementerio musulmán con ciertos propósitos que tienen que ver con profecías de Ezequiel, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de esa puerta, ojo lo que dice acá, y me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. O sea que estamos hablando de la puerta que se conoce como la puerta de oro o puerta dorada, y tiene otro nombre y me perdonarán en este momento, no lo tengo presente. Es la puerta que mira hacia el oriente. Dice, he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Una de las razones en que esa puerta está sellada es que las profecías apuntan que la gloria del Señor, y luego se va a ver a través del Mesías príncipe, del Señor Jesús, llegará de nuevo a ese lugar. Entonces, claro, como se supone que el judío no se contamina con la muerte, no pasa por lugares de muerte, pues y menos de un pueblo que no es su pueblo, pues pongámosles un cementerio, sellemos la puerta, y con eso estas profecías no se van a cumplir, como si eso pudiera detener la gloria del Señor y sus planes y sus propósitos. Dice entonces, venía la gloria del Señor. Y el aspecto de lo que vi, versículo 3, era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interno, y he aquí que la gloria del Señor llenó la casa. Si miraron ese detalle que dice que esta misma visión tenía una similitud a la visión que él vio cuando vino el Señor a destruir o a permitir la destrucción de la ciudad. Y aquí viene a través de su gloria a restaurar, a volver a poner allí. ¿Y qué era la restauración? Que la sumatoria de todas sus perfecciones volviera a llenar esta casa. Versículo 6. Y aquí viene, si ustedes miran en sus Biblias, se va a venir una serie de capítulos extraordinario donde hasta el final de Ezequiel, donde el Señor va a dar instrucciones claras acerca del santuario, del culto, de la adoración, de la alabanza, del reconocimiento del Señor en medio de su pueblo. Y dice el versículo 6, y oí uno que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Aquí confirma el Señor una promesa soberana que no hay manera de poder entender ni encontrar explicaciones lógicas porque el Señor dijo que ese lugar específicamente entre todo el mundo sería el lugar donde Él pondría la planta de sus pies. Pero así es, soberanamente así es. Por algo será el lugar de culto más importante para las tres religiones monoteístas más importantes y más grandes del mundo. Así es, así lo decidió el Señor. Pero ¿qué es lo más importante? La nueva oportunidad. ¿Y cuándo vino la nueva oportunidad? Viene por un remanente. Ezequiel les mencionaba, Daniel y muchos hombres y mujeres que no se contaminaron, que se mantuvieron fieles, que obedecieron, que, que asumieron, por decirlo de esta manera, la carga
las circunstancias y mantuvieron la esperanza, volvieron a la fortaleza y aquí el Señor les está diciendo tranquilos, va a volver, se va a cumplir, mi gloria va a volver a este templo, mi gloria se va a manifestar. Y aquí empieza a partir del versículo 12, por ejemplo, esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo, he aquí que esta es la ley de la casa. Entonces, de aquí el profeta Ezequiel va a recibir unas instrucciones de medidas de un terreno, y además de las medidas, el orden de cómo debe ser. Entonces él define, por ejemplo, que todo el templo y su alrededor va a tener unas medidas. En ese templo y su alrededor estará el santuario, estarán los sacerdotes. Dice algo así como que los sacerdotes serían los vecinos inmediatos del templo. Luego habla del príncipe, el príncipe como descendiente de Judá, descendiente de David. Acuérdense que en las profecías, también hay muchas profecías cuando se menciona el príncipe, tiene que ver con el Señor Jesús, como aquel que es la raíz del linaje de David, como aquel que es el rey justo, colocado, escogido, el león de la tribu de Judá. Se refiere sin duda alguna al Señor Jesús. Es más, en estos capítulos, Ezequiel está describiendo que el príncipe será quien entre por esa puerta oriental, ¿sí? ¿Y quién es el príncipe? El príncipe será pues obviamente el descendiente de David, que sabemos que se encarna en la persona de Jesucristo. Pero en este momento también está diciendo, entonces, está el santuario, alrededor del santuario, los vecinos del santuario son los sacerdotes y los vecinos más inmediatos va a ser el príncipe, ¿sí? O sea, el rey de Judá, el rey de Israel. Y luego el pueblo morará alrededor del santuario. Da unas medidas, establece unas normas y aquí empieza toda una serie de detalles, donde exhorta al pueblo a que deje a un lado la contaminación, todo lo que lo llevó a la esclavitud, todo lo que lo llevó al cautiverio, déjelo, venga a la fortaleza, usted que aún tiene esperanza y se va a dar cuenta cómo lo voy a restaurar el doble. Versículos que quiero resaltar, versículo 5 del 44. Mm, bueno, lo que les dije ahora, 44:2. Me dijo el Señor, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Pero dice que el príncipe sí entrará por esa puerta. Versículo 5. Y me dijo el Señor, hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos, oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa del Señor y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Me llama mucho la atención este versículo, porque el tema de la atención que está mencionado, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, cuando Saúl desobedece al Señor, cuando Saúl actúa locamente, así le dice Samuel, cuando Saúl olvida el mandato del Señor, Samuel le dice lo siguiente, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, 22 y 23, le dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Un serio problema que tiene el hombre y la mujer de fe es la falta de atención a la voz del Señor. No prestamos atención. Y si no prestamos atención, ¿cómo vamos a comprender? Y mire qué dice aquí Ezequiel. Hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en algún momento de analizar cómo es que el bandido funciona. Y una de las cosas que el bandido aprovecha para robar, hurtar, para matar es la falta de atención de las personas. A muchas personas las asaltan, a muchas personas les hacen daños por su falta de atención en su entorno, porque está entretenido. Y una de las cosas que hace el pillo, el bandido, es entretener los sentidos. Entonces, por eso utilizan ruidos,
movimientos, cosas visuales para desenfocar a las personas, y cuando las personas están entretenidas, cuando no tienen atención clara de su entorno, ahí es cuando vienen y les hacen daño. Ahí es cuando vienen y es lo que se conoce como cortinas de humo. Una cortina de humo es para que ponga su mirada acá mientras por aquí le estamos haciendo daño. Eso lo hacen a través en la política, lo hacen cuando pues, los bandidos van a robar, a hacer daño. Cortinas de humo, ¿sí? Por aquí lo entretengo, por aquí lo enfoco, llamo su atención para que no advierta el verdadero peligro que está llegando. Eso es como una estrategia militar y es la estrategia también del enemigo. Por eso el Señor dice, pon atención, tienes que estar atento, pon atención a las señales, pon atención a los tiempos, pon atención a mi palabra. Y no solo a mi palabra, sino a la misma confirmación que mi palabra va dando. Pero además de poner atención, mira con tus ojos, oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre las ordenanzas de la casa del Señor y sus leyes. Y aquí particularmente le está diciendo, vea hermano, esto es muy importante. El acabose de este pueblo vino porque le dieron la espalda al culto, porque le dieron la espalda a la adoración, porque escogieron sus propios caminos, como va a decir más adelante Ageo, cada uno corrió a su propia casa y la casa del Señor quedó desolada, porque no le dieron prioridad a la adoración, porque ya les daba pereza, porque les parecía rutinario, lo que fuera, pero le dieron la espalda a la adoración. Cuando le dieron la espalda a la adoración, pues obviamente le abren la puerta al pecado, a la maldad, a estar en contra de lo que el Padre ha decidido. Y aquí les está diciendo, su vida se va a restaurar cuando se restaure el culto, la adoración en su corazón. Cuando volvamos a darle ese primer lugar al Señor. Así que presta atención, así que abre tus ojos, así que abre tus oídos y entiende lo que el Señor para cada tiempo tiene para tu vida. Es tiempo. Y cuando antes de que empezara la pandemia había una intención que manifestábamos mucho, es necesario volver a encuentros con Jesús en nuestras casas. Es necesario hacer casas de oración. Es necesario hacer de nuestras casas casas de oración y no de perdición. Yo estoy seguro que aquellos que entendieron esa decisión de orar en familia, de procurar al Señor en familia, fueron guardados de muchas maneras en ese tiempo de encierro. Hay que entender, hay que prestar atención, hay que abrir los ojos y abrir los oídos a lo que el Señor está indicando, porque en todo eso, uno, Él se quiere glorificar y dos, el Señor quiere salvarnos y librarnos. Bueno, aquí van a venir una cantidad de cosas que espero que puedan leer con detenimiento. Hay instrucciones sobre las fiestas, hay instrucciones sobre cómo celebrar, hay instrucciones sobre cómo ordenarse, hay instrucciones de las ofrendas, de los sacrificios, de quiénes sí pueden entrar, quiénes no. Aquí va a mencionar, y me llamaba mucho la atención, a los sacerdotes descendientes de Sadoc. De ahí van a venir más adelante los que conoceremos en la época del Señor como los saduceos. Los fariseos no estaban aquí en planes para nada, pero los descendientes de Sadoc, que era el linaje sacerdotal, aparecen en esta profecía. Y cada detalle que Ezequiel está anunciando tiene que ver con volver a la fortaleza y ser restaurado, lo más importante para todo creyente, y es su relación personal, permanente y definitiva con el Señor. Así que quiero invitarles a que oremos, a que le demos gracias al Señor en este día y que le pidamos que, como leímos el último versículo, nos ayude a prestar atención, a mirar con nuestros ojos y oír con nuestros oídos. Sin duda alguna, Señor, tú eres un padre de oportunidades, como todo buen padre. Y, y como todo buen padre que ama, de ninguna manera quisieras la destrucción de tus hijos. Por el contrario, anhelas, si quieres, la restauración. Y hoy, Señor, hoy cada uno de nosotros decidimos volver a la fortaleza. Aún tenemos esperanza.
Y sabemos que muchas de las prisiones que experimentamos son, Señor, consecuencia de nuestras decisiones. Otras pueden ser, sin duda alguna, también acechanzas del enemigo. Hoy volvemos a ti, Señor, y te pedimos que agudices nuestros sentidos, que nos ayudes en verdad a prestar atención a los tiempos, las señales, tus indicaciones. Señor, no es que tú no hables, el problema es que a veces no te escuchamos. Y no te escuchamos porque estamos aturdidos, entretenidos, Señor, tal vez cayendo en las artimañas del enemigo para que no prestemos atención mientras mata, hurta y destruye. Pero aquel, Señor, que se despierta por tu espíritu, abre sus ojos, sus oídos y presta atención, puede entender, discernir, incluso las intenciones. Puede discernir los espíritus que están obrando en las personas y no se deja guiar por palabrerías, sino por lo que sabe que viene del Señor. No lo convencen palabras, así sean adornadas. Lo convencen, Señor, tus palabras y tu verdad. Despiértanos, por favor. Despiértanos. Despiértanos a tu espíritu, Padre. Despiértanos a la verdad. Despiértanos, Señor, a estos tiempos. Yo te suplico, Todopoderoso, que tu palabra, que es viva y eficaz, en este tiempo nos despierte, mi Señor, para que nuestro corazón se vuelva a ti. Toma, Señor, este nuevo día, toma, Señor, nuestras responsabilidades, nuestros anhelos. Permítenos, Eterno, por favor, hoy, seguir viendo tu bendita gloria, como nos has permitido hacerlo hasta este día. Yo te suplico, Padre poderoso, que tu bendición esté sobre tus hijos, guardándolos de todo mal y de todo peligro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.